Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Hoy está con nosotros Luis Abel Álvarez, y un asturiano de la Cuenca, de Sama. Ocupa la cátedra de Estética y Filosofía del Arte en la Universidad de Oviedo. Es cofundador de Concello Bable, académico de la lingua, escritor, ensayista, poeta, más de un centenar de publicaciones, filósofo hábil y mundano. También atiende por Luis Texuca. Es un gran conversador, ahora lo veremos, o parlanchín, en el sentido más lírico del término. Tiene más de 60 años, de modo que sin entrar en la ancianidad se ha hecho mayor, y nadie lo diría porque su imagen sigue siendo juvenil, jovial, jumboso. Hoy ha venido a la tele entre british y muy asturiano, porque ha querido. Tengo la impresión que nuestro invitado de hoy vive en su mundo y hace muy bien, hace lo que quiere. Ha estado en el asturianismo desde siempre, así que ya un clásico. Va de la lírica al ensayo, de la narrativa a la razón pura, va y viene de un largo recorrido generacional y reivindicativo. Como Ortega y Gasset, está a punto de iniciar una segunda navegación, mientras se aproxima a la estética de la confianza. Entre sus clases, sus libros y sus ideas, van pasando los días y las horas de este pensador con el deseo vehemente de convertirse en un héroe. Y esto no siempre se entiende. Muy buenas noches, Luis Abel. Gracias por venir a este programa. Te lo agradezco mucho. No sé si estás de acuerdo con lo que he dicho o corriges alguna cosa. Nada, estoy encantado. Sí. Bueno, de verdad. Ya afinaremos. Ya afinaremos. ¿Estás entrando en la ancianidad? ¿Te sientes mayor o no? No. ¿No? No me siento mayor, no. ¿Te sientes todo lo contrario, joven? Sí, admiro a la gente que yasina. Por ejemplo, Carlos Castilla del Pino nunca fue viejo. ¿Sí? ¿No? Aranguren nunca fue viejo. Y gente con la que yo me trato son personas que lleven pinta de algamar los 100 años sin ser viejos. Bueno, te haces filósofo, profesor universitario, escritor, te dedicas a la literatura, no tiene nada que ver con lo que podría ser tu tradición familiar, ¿no? Porque tú vienes de una familia de médicos, ingenieros, dedicados a otro tipo de actividad, ¿no? Ya, pero eso tiene mucho que ver. ¿Ah, sí? Sí, a ver, cuéntame. Sí. Bueno, yo como la segunda generación universitaria, ¿no? Ajá. Quiero decirte que 2 generaciones atrás, Manolo el Truzu, Sí. mi abuelo materno, ¿no? Pues pasó de la casona que estaba enfrente de la Texuca. Sí. Y en la Texuca vivía mi abuela Etelvina. Casáronse y bajaron al valle, ¿no? Sí. Esto quiere decirse que hay 2 o 3 generaciones, pues yo hubiera sido un campesino asturiano, o un curín, o un emigrante en Madrid, Ya. o en América, ¿no? Pero sí, mi padre estudió medicina en Salamanca en los años 30, de manera que cuando iba a ver al rector, abría la puerta y es un paisano con barba y sin corbata y tal. Don Miguel, puedes entrar. Don Miguel de Unamuno y era Ya. el rector entonces. ¿Ah, sí? Y después eso otro que te refieres al lado de la ingeniería, pues aquí yo quiero recordar al muy querido tío Fernando Lozano, pues el conocido y gran director de Ensidesa que fue, ¿no? Sí. Pero lo que decís, ¿no? Que si yo tiraba para medicina, no, y es verdad, efectivamente. Hay una cuestión ahí de tipo también 68ista, ¿no? Que de alguna manera en aquellos años hay 2 cosas que presionan, ¿no? Como lo he dicho, una y siente que se va de la religión, por ejemplo, ¿no? Porque efectivamente ese camino existe, ¿no? Y otros que avancen hacia la revolución, ¿no? Entonces, en esto de la filosofía hay mucho de eso. Hay una continuidad de lo que es la religión, la crítica de ella, y hay también como una moderación y racionalización de la revolución, digo yo, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar mucho de filosofía también, naturalmente, pero hablemos de Asturias, del asturiano, de ser asturiano. Como yo le preguntaba todavía a un invitado anterior, eso de ser asturiano y es saber echar bien la sidra, ir a Covadonga sí. Cada 8 de septiembre, ¿o no? ¿O es algo más ser asturiano que todo eso, o que solo eso? Bueno,
lo de echar a sidra y ir a ver a la Santina es muy importante, ¿eh? Si, igual sin eso no lo oyes. Pero bueno, no, quiero decirte que lo que yo sentí en un momento dado en la evolución mía de la adolescencia y una falta. Quiero decir, Asturias daba y da falta de autoafirmación. Por ejemplo, cuando la transición política avanzaba, a mí impresionábame y me prestaba, por decirlo así, el estilo de cosas pues del Jordi Pujol y de esta gente, o sea, el rollo nacionaliego, ¿no? Sí. Por así decir, porque yo notaba que entre nosotros faltaba, teníamos de todo menos eso. ¿Cómo es posible? Teníamos todos los comunismos que te daba la gana, teníamos la derecha que continuaba con la su actitud, ¿no? Pero ¿por qué no había aquí el ambiente este regionalista, ¿no? O si quieres de otro tipo? En Asturias Semanal, donde muchos hicimos muchas cosas, refiero-me allí con Graciano García y todo eso, recibíanse de revistas catalanas, por ejemplo, Presencia, Serrador, ¿no? Y yo oía con interés y decía, pero bueno, esto tenemos que hacerlo nosotros también, esto fáigolo yo también, ¿viste? ¿No? Quiero decirte, revistas en catalán y tal, que a mí llevábame a la idea de que la lengua debía de poder emplearse tranquilamente para el desarrollo de una cultura urbana normalizada, ¿no? Yo sentíame un poquitín falto, ¿no? Si no tenía esa dimensión, la dimensión de poder emplear la lengua de la mi abuela, ¿no? Yeah. ¿Por qué no? Y eso extrañaba mucho. Este fue uno de los puntos de partida de Concello Bable, obviamente, ¿no? Entonces, ¿ser asturianista es ser un poco nacionalista también, o mucho? Sí, claro. Naturalmente la palabra nacionalista hay que entenderla de muchas maneras, ¿no? Pero, y el tema de la identidad. Desde un punto de vista social hay dos, digamos, hay dos factores que intervienen en la formación de las convivencias, ¿no? Una y la clase social, la lucha de clases, ¿no? En definitiva, y otra y la identidad nacional. Si dentro de la lucha de clases tú niegas la identidad nacional, malo. Si es la identidad nacional, niegas la lucha de clases, malo. ¿Y otra cosa es el independentismo o también uno es independentista si se siente nacionalista? Independiente. Eso yo tengo aquí en la mi impresión, ¿no? Y que hay miedo a la independencia. Refiérome a toda la independencia. Sí. Porque una de las cosas de las que se fala en los ambientes donde la identidad es importante, y por ejemplo de la independencia en el sentido de que, oye, justo tú tienes que ser independiente. Yeah. Y esta gente que tenemos aquí tiene que ser independiente, y yo quiero ser independiente también, ¿no entiendes? ¿No? Pero independiente, por ejemplo, Cataluña de España. Bueno, eso es otro asunto, ¿no? Pero a lo que me refiero es que yo lo que quiero hacer, que no totalmente en broma, y es decir que aquí se fala mucho de la revolución y poco de la independencia. ¿Por qué? Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque al hablar de independencia refiérome a todo lo que significa ese término como autonomía de la persona, de los grupos, en este caso de las instituciones políticas que forman parte de un Estado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, dígote, no hay que tener miedo a hablar de nada, por lo tanto, y sin embargo hay, desde el punto de vista de la composición de los poderes de Asturias como una especial inercia, o sea, que piense miedo en definitiva, a falar ya, ahora falando ya más en serio, a afondar seriamente en el tema de la autonomía política y cultural, evidentemente, ¿no? Oye, ¿sabemos más asturiano del que pensamos que sabemos? De seguro, sí. Tú mismo, el de Urbiés, pues recupéralo en cuanto sea, ¿no? Quiero decirte que en este momento yo puedo también contar otra anécdota, porque por esto tiene que ser un rosario de anécdotas. Exactamente, si no... además a estas horas qué mejor que exactamente, anécdotas. Sí. Cuando yo estaba en el Colegio de los Dominicos, de los Padres Dominicos, en Lyon, en la Virgen del Camín, ¿no? Entonces vinieron de Villava, Pamplona, toda una serie de compañerinos y tal, que eran obviamente vasco-navarros, ¿no? Y yo llevéme con ellos estupendamente, porque yo notaba que la actitud que tenía aquella gente con las cosas de ellos y era mejor que la nuestra, que la de los asturianinos, que éramos también un montón, obviamente, en aquella organización, ¿no?, del catolicismo universal, que era la Orden Dominicana, ¿no?, aquellos años.
tal. Entonces yo hice muy amigo de ellos, y quizá veis por ahí fue uno de los caminos por los que yo tomé las actitudes que luego me llevaron a participar con los demás collacios que todos sabemos en el tema del Concello Bable, ¿no? O sea que, como ves, quiero decirte que ser asturiano y más que echar la sidra y ir a ver a la Santina. Ya. Aunque puede ser también eso solo si lo lleves bien, ¿no? Quiero decir, tiene que haber, o yo digo que tiene que haber la comprensión de que nosotros vivimos una comunidad que merece tener una atención desde el punto de vista nacional, porque estamos dentro de España y de Europa y de todo. No hay grados en las cosas, no hay grados de identificación en los asuntos, ¿eh? ¿Por qué no admiramos, y yo admiro, a la posibilidad catalana o vasca o andaluza, ¿no?, de poner en riba de la calle, ¿no?, a mucha gente para hacer las cosas que sellan de rigor, ¿no? Pero todos juntos, por así decir. Diráse, no todos, porque depende del objetivo que sella, de acuerdo, ¿no? Pero vamos, quiero decirte que me parece evidente que en la nuestra comunidad tírase mucho para el lado, diríamos, sindicalero, ¿no?, y poco para el lado autonómico. Y eso fue desde el primer momento y sigue siendo así, querido amigo, o non, en Trugo. Ya. Bueno, si el asturiano no es oficial y es una lengua que muere, ¿el asturiano debe ser oficial? Sí, ya es ese centro, sí, claro que tiene que ser oficial, por supuesto, pero sé también que existe la otra teoría de que lo que tiene que hacer es desarrollarse por sí mismo. Pero mira tú, ¿qué ocurre? Es decir, el equilibrio de poderes y de ideas y de tal estilo aquí, ¿no?, que el esfuerzo de normalizar la lengua popular hasta ahora, ¿no?, la lengua propia de Asturias en ese sentido, pues ese esfuerzo llevó a cabo solamente la minoría militante del Bable, quiero decirte, sin ayuda de ningún tipo, de ninguna otra instancia, sino y mínima. Esto quiere decirse que las fuerzas políticas consideraron que el tema Bable tenía que quedar a lo que dijera la divina providencia, otra vez entre tal, o las fuerzas celestes, aquello de que si triunfa, y que estaba de Dios que fuera Sina y de la Santina también, ¿no? Y si no triunfa, nosotros seremos justamente los enemigos del Bable, oye, los autores de la voluntad divina y de la tal, ¿no? Este chiste filosófico, como ves, viene a decir que después de 40 años, ¿no?, yo podía salir a la calle y tener la impresión de que falase mucho más asturiano en la calle de lo que se fala ahora. Yo podía ver los periódicos por la mañana y ver que, oye, que había un 30% de uso de la lengua asturiana, que puede ser incluso minoritaria desde un cierto punto de vista cultural, ¿no?, pero que tenga una presencia efectiva, por así decir, y que dé el tono de lo que llega a nuestra comunidad en comparación con otras, con respeto y cariño y amor por todos ellos, ¿no? Tú y es uno de los fundadores de Concello Bable. Por supuesto. Uno de los 3 primeros, ¿no? O sea, José Arias, bueno, alguno más, ¿no? Y tú, exactamente. Bueno, ¿cómo sí. recuerdas tú ese momento del nacimiento de Concello Bable? ¿Qué era Concello Bable en su origen? Sí, para aquellos espectadores jóvenes, muchos, sí, que verdad. no han oído hablar de este tema en su vida, seguro, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, pero tampoco sabe muchas otras cosas, pues, o sea que, pero por eso tenemos que transmitirles, ¿no? Efectivamente, ahí hay 2 aspectos. Uno son los 3 personajes que escribimos con permiso y ánimo de Graciano García, ¿no?, de Chano, en Asturias Semanal. Exacto. Y esos son, como todo el mundo sabe, o si no lo sabe, lo repito yo ahora, ¿no?, pues el catedrático José Luis García Arias ahora, ¿no?, el fundador del Partido Asturianista y muchas otras cosas, y literato, etcétera, son José Sánchez Vicente, y la mi humilde persona, los 3, ¿no? Y no como de vez en cuando aparece por ahí, que a mí resulta que me rispe, ¿no? O sea, de repente quedo raspado. ¿Ah, sí? Sí, en alguna ocasión ya pasó eso, porque además estos son los 3 de Asturias Semanal, pero después lo que es Concello Bable, pues hay que contar con que en el inicio de todo ello, pues hay que contar, como digo, a Ana Cano, que ahora llega la presidenta de la Academia de la Lengua, y a Amelia Valcárcel, persona con la que yo estoy casado, como se sabe también, ¿no? Y si no lo decimos ahora. Exactamente, y que fue presidente del Concello Bable durante una primera temporada y otras gente de ese tipo, ¿no? Eso hasta ahí. Y que yo lo que decía... No, ¿qué hacía Concello Bable? ¿Qué era exactamente su origen, Concello Bable? Sí.
Bueno, yo tirando por la calle del medio, ¿no? La mi impresión ya era que el Concello Bable era un de los banderines de enganche, como se dice en el lenguaje militar, ¿no? De mucha gente que quería hacerse notar como partidaria de la transición desde el franquismo a la democracia, ¿no? Y que veía que el tema entonces de la lengua propia, el tema del regionalismo, por decirlo así, pues ya era muy afalladizo para ello. Afalladizo para ello. Palabra exactamente, guapa. Sí. Y por ejemplo, esto tiene su gracia también porque incluso familiares míos próximos pues veían los primeros banderines asturianes y tal y cual. Después hablaremos tampoco de eso, porque claro, banderines ailes, pero como hay 17 banderes en el Estado, pues esto no hay nada raro, ¿no? Todas esas cosas que se hicieron son las cosas normales, ¿no? Pero, por ejemplo, gente de mi familia decía, mira esa banderuca que lleváis y tal, pero no, aquí hay que decidirse de verdad, querían decir, entre la derecha o la izquierda. Ajá. Con lo cual, entonces, el aspecto de Concello Bable como reivindicador de la lengua y de la autonomía aparecía como una situación de centro, ¿no? Que de alguna manera conjugaba, ¿no? Dentro del mismo posiciones reivindicativas obreristas, pero también la defensa de valores tradicionalistas, que eso yo lo que llevé también el nacionalismo en el fondo, ¿no? Ya. Oye, los que estáis en el asturiano, en la lengua, ¿no sois un poco cainitas entre vosotros mismos? ¿No sois enemigos unos de otros? ¿No os lleváis muy mal, de verdad? Ya. Eso dicen. Yo tengo la impresión de que no, igual no conozco ninguna empresa en la que no se lleven mal unos con otros, no conozco ninguna institución en la que vaya una gente contra otra, etcétera, ¿no? Solamente que hay instituciones y hay poderes que aguanten eso más, como te ha dicho también en el tema de la teoría asturiana, por así decir, porque, oye, cuando tú tienes el poder electoral, porque la sociedad está constituida así, entonces tienes mucho para reñir y tienes mucho para repartir, las dos cosas, ¿no? Lo malo es, yo creo que estoy repitiendo algo que yo un tópico asturianista, lo malo es cuando tienes que trabajar en una cosa difícil y no tienes nada que repartir de momento. Habríalo si realmente las instituciones del Estado de Asturias, o sea, el gobierno asturiano y la Xunta, ¿no? Pues decidieran seguir el camino normal, tipo gallego, tipo valenciano, tipo navarro, por no decir más, ¿no? Y entonces el tema de la lengua entrara, digamos, en el tratamiento, diríamos, oficial, ¿no? Y al mismo tiempo efectivo, ¿no? En cuanto a la significación también de la lengua como seña de identidad que se dice de forma muy verdadera de nuestra sociedad, ¿no? O sea que de veres non creo que haya más engarradillas entre los asturianistas que entre los del Sporting, por decir una cosa, ¿no? Oye, ¿el asturiano y yo un invento? Sí. Ya, un invento que alguien inventó en el siglo... Sí, yo no quiero decir, no. O sea, todas las lenguas minoritarias tienen el problema de que tienen que tener un estándar. Y si no tienen un estándar, entonces están tan dispersas que ni siquiera se nota que existen, ¿no? Por ejemplo, ya sé que esto pueden ponerse muchos ejemplos, justamente, ¿no? Pero este que digo puede valer porque ahora como le toca el turno catalán de siempre, que siempre habrá ese tipo de cosas, ¿no? Tranquilos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVIII nadie era catalanista en Cataluña. Los intelectuales de Cataluña hablaban español tranquilamente y eran defensores del racionalismo ilustrado y de España tal cual como imperio, ¿no? Y después hubo un proceso de tipo social en el que la pequeña burguesía catalana logró, digamos, articular la lengua popular, ¿no? Como una seña de identidad de clase hasta ahora, como ves, ¿no? Y también, digamos, como seña del país, ¿no? Pero con esto quiero decirte que el estándar de la lengua que está hecho ahora no es de antes de ayer. Digo, falando además de nosotros mismos, de la mi generación 68ista, quiero decir que para el mes de Pallares, noviembre de este año, ¿no? Va a hacer
40 años de que el Rosciu, ¿no? Arias y yo entramos a escribir con permiso de Chano en Asturias Semanal, y 40 años son algo, son casi medio siglo, ¿no? Entonces ese estándar está fecho, ¿no? Y eso puede prenderse perfectamente, y un de los defectos que hevo hasta ahora en esto y este tratamiento mínimo, es decir, vamos a hacer lo mínimo posible, y si así estos tíos lloren la cosa, entonces habrá que quitarse el sombrero y decir, tenéis razón y vamos a hacer la lengua oficial. Pero si no, haremos lo mínimo exactamente, que en lo que estamos, ¿no? ¿Das clases en la universidad? ¿Las das en asturiano o en castellano? Oh, en castellano, porque sí es justamente uno de los temas que no se podría en este momento abordar por todo tipo de razones. En los temas asturianos hay uno de los temas importantes, y el de la demografía, uno de los tópicos normales. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros nada si somos menos de 1 millón? Los gallegos son 2 millones, los vascos tampoco son tantos, pero claro, el poderío bilbaíno hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Son comparanzas, como veis, con todos los demás sitios de España en lo que pueda pasar o no, ¿no? Pero hay una razón demográfica por la cual sería difícil que la universidad se portara como la Universidad de Valencia, por ejemplo, por no decir otras, en cuanto a el reparto de clases en las dos lingües. Hay un problema de números, ¿no? Pero podría hacerse, evidentemente. Lo que pasa que hasta ahora hubo que luchar nada menos, como los compañeros de filología, sabes bien, y tú ya es medio filólogo, acuérdate, ¿no? Pues por lo que llamen el minor, por lo que llamen en realidad la enseñanza misma del asturiano dentro de la filología de humanidades, ¿no? Y de ahí no pasamos porque, ya digo, no hay dinamismo para este tema, ¿no? Pero yo podría hacerlo, evidentemente, y de ese mes en cuando yo, pues, hago algún seminario o alguna conferencia, siempre casi con relación de los temas propios de la lengua y de la literatura, pero esto podría ser amplio como en otros sitios. En la universidad no hables en asturiano, en casa sí hablas en asturiano. Sí, bueno, en casa. ¿Y en el mercado, en la compra? En el mercado siempre, en la compra siempre procuro, sí. Siempre procuro porque la táctica militante y esa, ¿no? En cuanto oyes un ye, tú sigues por ahí, pum, 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 a ver hasta dónde llega el otro, lógicamente, ¿no? ¿Y en casa también? Bueno, en casa, ya que tenemos varios idiomas en los que hablar. Bueno, ¿puedes hablar en cuántos? ¿En castellano? Bueno, en varios. Y en varios, vale, muy bien. Oye, antes hemos hablado un poco de eso, del sentimiento ideológico, ¿no?, del asturianismo. ¿Es de derechas, de izquierdas? Tú me decías que era una cosa de centro. El nacionalismo es una cosa interclasista, necesariamente. Pero tiene, quiero decirte, pues eso, lo que se dice también en la teoría normalizada del asturianismo y de cualquier otra comunidad, diríamos, pequeña en ese sentido, ¿no?, que hay una actitud respecto a la identidad que parte de presupuestos de derecha liberal y tradicionalismo cultural, ¿no? Y hay otra actitud que añade el compromiso con los nuevos movimientos de futuro, ¿no?, de la unión de la lengua propia con reivindicaciones futuristas, por así decirlo, y que suele estar unido también a una cierta visión obrera, ¿no?, que quiere justamente amestar, ¿no?, lo que es la tradición de cambio social con lo que es la defensa de la identidad nacional. ¿El término bable y peyorativo? Bueno, y yo en esta conversación contigo ya ves que saco con los 40 años, que antes eran los 40 años de, ¿cómo era? Del franquismo. De la oprobiosa, ¿no?, dictadura. Ahora son los 40 años de la democracia monárquico-constitucional, ¿no? Y por lo tanto yo noto lo siguiente, que hay 40 años, el bable, efectivamente, la palabra bable ya
denigrante, sin máis. E agora non, agora foi como suavizando os términos de maneira que decir bable é unha maneira máis entrañable de referirse a la realidad social e intelectual que agora llamamos la lingua asturiana, ¿no? Y por eso cuando la xente me dice, algún senador ya me dixo, oye, Luis Abel, ¿cómo se dice bable o asturiano? Digo, como quieras. Ya. Oye, ¿todavía se discrimina en las escuelas a los niños que hablan asturiano? Eso no lo sé yo. ¿No? Hay que preguntarlos a los maestros, a lo que sea, porque date cuenta que aunque ahora estamos hablando, como yo lógico, porque estamos en la RTPA del tema asturiano, de lo que yo estoy encantado de hacer, pues recuerda que la mi especialidad, digamos, universitaria no es exactamente la filología, ¿no? Y hay gente que esto a veces lo tracamundia, ¿no? Pero todavía oyes expresiones tales como a decirle a un niño, habla bien, porque utiliza una palabra en asturiano, o eso ya no está... Yo no sentí eso nunca, no... A ti en casa tampoco te dijeron nunca eso, si hablabas en asturiano, ¿no? No te dijeron, habla bien, para decir, habla en castellano. Ya que te refieres a eso, en la Sama de los años 50, eso no era necesario, ¿no? Porque mi familia, digamos, tenía un nivel de castellano normal, un pequeño burgués, urbano, ¿no? Donde yo oía el asturiano de verdad, era en la siguiente de que venía a casa, los operarios que por ejemplo venían a casa a ayudar a mi padre a cosas tal. Me acuerdo de uno que se llama Marcelino, nunca me escaeceré de él, el típico manitas, ¿no? Sí, que sabe hacer de todo, y aquella persona tenía un asturiano perfecto, simplemente en directo, sin haber pasado, digamos, por Concello Bable ni por la Academia de la Lingua, ¿no? Naturalmente que los términos, ¿no?, de la fala están muy, podemos decir, corruptos en un cierto sentido desde hay ya mucho tiempo, porque evidentemente hay muchos fonemas que fueron perdiéndose en el uso, digamos, diario, ¿no? Pero esto depende mucho de la colocación. Por ejemplo, y es muy difícil que un asturiano normal o una asturiana normal diga mujer en determinadas posiciones, aunque lo diga en la mayoría de ellas. Diría mujer todas las veces si tuviera un modelo de autoridad que dijera, coño, mira, hay que decir mujer, díselo a la tele, díselo al periódico, díselo al presidente de tal y de cual, díselo los empresarios, díselo todo el mundo. Así que, operativamente y voluntariamente, puedes decir mujer en todas las posiciones. Oye, Facer pasa igual, claro, etcétera. Algunos escritores que lo hacían habitualmente en castellano se pasaron al asturiano, ¿no?, a escribir en asturiano, por interés, porque efectivamente querían hacerlo, ¿o tú qué crees? ¿Como quién? Sí, pues, no quiero decir ningún nombre, pero puede haber alguno, ¿no?, que escribió siempre en castellano y de repente, con el boom, aprovechando el boom del asturiano, se ponen a escribir en asturiano, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros estamos hablando de una lengua minoritaria y que siempre lo será en términos comparativos, nada menos que con todas las variedades del español, de los 300 millones o los que sean, etcétera, siempre seremos una pequeña cocina. O sea que hacerlo así quiere decirse que uno quiere expresarse y desarrollar, por así decirlo, las virtualidades de esa lengua, ¿no? Yo eso comprendo súper bien. Cuando tenía 18 o 20 años, yo mismo, quizá quería contar esto también, el proceso de Concello Bable, los miles de cartas que llegaban a Estudio Semanal solicitando esa posibilidad, etcétera, pues entonces daba lugar a que uno preparara, digamos, y que se preparara para la construcción de la norma, ¿no? De la norma que en el que se amestaren los diversos dialectos del occidente, los restos del oriental que pueda haber, y sobre todo pues el asturiano central, que es la base de todo esto, ¿no? Y quiero decirte que la mía experiencia personal en relación con la introducción que tú hacías al principio, aquello de que se sabe mucho más asturiano de lo que parece, ¿no? Así nadie completamente, porque yo dime cuenta que una cosa como en la filosofía griega decían eso, ¿no?, como platónica, ¿no?, que acuérdeste, diríamos, de lo tal, y va saliendo todo, ¿no? Sí. Incluso el vocabulario acude a ti mismo sin que tú te dieras cuenta que lo poseíes, ¿no? Como si hubiera un espacio muy pequeño, ¿no?, entre la pérdida de aquello y esa recuperación que tú estás haciendo, ¿no? Si hay una experiencia que la tiene todo el mundo cuando se mete a esto, ¿no? Por eso yo confío mucho en los neofalantes.
Sí. Los neofalantes, hazte cuenta de lo que decimos, ¿no? Los neofalantes en este momento son aquellos, iba a decir pruvinos y pruvines, que luchando contra todo fueron a las clases de asturiano o tocaron ellos las clases de asturiano, que como no está extendido universalmente como debiera en toda la enseñanza, entonces el que haya neofalantes, que hayan tenido la suerte de tener la clase de asturiano, es muy importante. De manera que ahora encuentres con un tipo de persona que antes no existía. A saber, uno con el que estás hablando tranquilamente, diríamos, en la lengua más normal de la calle, que sigue siendo el castellano como tal, con los dialectalismos, pero que sigue siendo, y de repente si dices una frase un poco conceyubablista, si dices una frase un poquitín del libro de asturiano, ¿sabes?, del método, entonces esa gente cambia de la lengua castellana a la lengua asturiana perfectamente. Con naturalidad. Como diciendo, o sea, que estamos ahora hablando aquí en la lengua Cervantes y tal, y de repente tú dices, a lo mejor, fai un cuto que escaraballa el pelleyo, ¿no?, y el otro, que tiene 21 añinos o tal, dice, y es verdad, porque ese refrán es importante, parece a mí, porque, coño, estamos a hablar en concepto. Esos son los neofalantes. Los neofalantes. Oye, hay que confiar en estos, pero no son muchos por culpa de los poderes que aquí impidieron que fuera eso. ¿Quién ha hecho más contra el asturiano? Más cosas en contra. Ya sabemos quién ha hecho más cosas a favor, ¿no? Pero en contra. ¿Quiénes han sido los enemigos del bable o del asturiano? Esta es una pregunta complicada, porque aparentemente podemos decir, bueno, pues cuando hubo aquella polémica con los llamados amigos del bable, cuando resulta que Arcos se enfadó, cuando resulta... Podría ser eso, pero igual no hay eso. Estoy hablando más bien de posiciones políticas de base que cuando tú trates, y no estoy diciendo ayer, antes de ayer, en el año 95, no, estoy hablando de 40 años. En 40 años yo fui viendo, ¿no?, cómo simplemente las posiciones básicas de los partidos mayoritarios nunca mudaron. Mientras que en otros sitios, en otras autonomías de España, para este tipo de problemas, hay más permeabilidad, más dinamismo, ¿no? Repártese más, ¿no? Y la gente acepta la expresión en la lengua propia de una manera más animada. Lo de los nuestros políticos en general, en 40 años, y el miedo, la inercia, la timidez y la mala conciencia. Y muchos de ellos proceden de familias que son asturfalantes en la cocina y no son quien a poner arriba de la mesa el tema de la identidad lingüística de Asturias. Esto es un misterio, queridos amigos. ¿Por qué? Ya. Y es académico de la lengua. También participaste casi en su creación, ¿no? ¿En la Academia de la Lengua? Sí. Bueno, digamos que en el proceso, pero no, fueron más bien Ana Cano y García Arias y otros los que llevaron adelante, digamos, el logro de la institución, sí. Bueno, de ahí, de la Academia, pues han salido muchas cosas, entre otras, efectivamente, este interés por la lengua asturiana. Por ejemplo, ¿qué hace la Academia para que el asturiano siga su camino? ¿Cuál es el papel de la Academia? Quiero decirte que yo, como miembro de la Academia de la Lengua, pues tengo que hablar que en arriba de la mesa está puesto el diccionario, la gramática, muchos textos complementarios de la gramática, ¿no?, normas ortográficas renováis, lo que fue en todas las academias de todas las lenguas del mundo, sean pequeñas o grandes, ¿no? Y ese labor es imprescindible, ¿no? Y llévenlo, sobre todo, pues aquellos que son expertos en el tema filológico y de la enseñanza, etcétera, ¿no? No yo mismo, precisamente, en este caso. ¿Los medios de comunicación qué pueden hacer por la lengua? Todo. Todo. ¿Qué importancia tienen? Fundamental para que la gente diga, pero esto existe, como tú decías, o dicho de otra manera, esto puede hacerse, o más, esto conviene hacerlo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues al final ya sabes que hay muchos asuntos sencillos y económicos, del tipo de que cuanto más cosas se haga, pues más economía hay en ese sentido, ¿no? Pero este factor siempre fue también despreciado justamente por las nuestras fuerzas, diríamos, ejecutivas, ¿no? Pero podría, en ese sentido, darse un equilibrio, que yo atrevería a decir ahora, con la experiencia de 40 años,
un equilibrio que fuera parecido al equilibrio que existe ya en este momento y que igual, digo, siempre fue así, ¿no? En realidad, a lo largo de toda la historia, por diversos tipos de situaciones, ¿no? Pero un equilibrio en el que hubiera, voy a decirlo, qué sé yo, un 60 castellano, 40 asturiano, pero en todos los medios, ¿no? Esto sería más adecuado. Yo, si saliera a la calle con esto, ¿no?, todos los días, veríame como en una situación más normal y más deseable y más justa para Asturias y la su identidad. ¿Tú qué prefieres, una tonada o una balada? Una balada de Bob Dylan, ¿refieres? Por ejemplo, ¿De qué? Sí, de Bob Dylan, venga. Ya. O una tonada de... No, digo de Bob Dylan porque hay una discípula mía, y puedo decir, en parte, sí, alumna, discípula, que hay una fan absoluta de Bob Dylan y que está preparando una exposición en Avilés, en no sé dónde, etcétera, con fotos, dibujos y montajes y collages de ella y de otros, y con la música de Bob Dylan y tal, ¿no? Yo la tonada veo metida dentro de lo que es el contexto del sistema artístico, musical, literario asturiano. Por lo tanto, necesita atención, más que otra cosa, pero atención, como no digo un cuidado médico, ¿no?, pero sí una atención militante, para hacer que la tonada sea significativa desde el punto de vista de la música popular folk, por ejemplo, dentro de la música popular folk española. Porque la tonada dentro de la música popular folclórica española no se ve, o vese poco. Como todo lo demás de Asturias, en este momento, quiero decirte, comparando viejas etapas de la vida social española y la actual, pues puede decirse también, y en esto yo coincido con colegas que tienen posiciones igual completamente distintas en otras cosas, pero que en esto pueden decirlo, es decir, antes, un vago antes, que son los años 40 o 50, ¿no?, 60, antes Asturias pesaba más en España que ahora. Asturias ya era la tercera, o sea, Cataluña, el País Vasco y Asturias, y Madrid también, etcétera, ¿no? Y era la tercera, y ahora estamos, como en el fútbol, en tercera división, o bueno, en segunda. Entonces, dentro de eso, pues claro, si uno tiene interés en la política cultural de Asturias, entonces, si hubiera también ese apoyo que digo político oficial, ¿no?, que no llegue que sea la solución de nada, porque la solución ya es la base, efectivamente que en la base se fan grandes cosas, ¿no?, pues entonces no ocurriría, por ejemplo, que nuestra música folclórica nueva pues estuviera prácticamente anulada, o si no anulada, estuviera muy disminuida por el tema gallego. O sea, si tú pones la gaita encima de esta mesa y lo ven los andaluces, ¿qué dicen? Dicen Asturias, no, dicen Galicia. Mira Galicia. Esto es un ejemplo, quiero decirte, ¿no? Y si pones a un tipo tocando la gaita, pues será aquel del pelo largo, pero no Evia. Así sucesivamente, ¿no? Y sin embargo, las cosas que se hicieron aquí en el folk, digamos ya la llamada música celta, con ese título pues comercial y al mismo tiempo significativo de una cierta realidad, ¿no?, de interés por la cultura atlántica, ¿no?, pues eso que se hizo ahí es pero importante. Y sin embargo, no tiene repercusión en España, o muy poca, porque música celta hay también en Valladolid. Este tipo de cosas, entonces, tiene muchos matices, ¿no?, como ves, y no intento negar lo que faiga nadie, sino más bien situar un poquitín, pues creo que es último más fácil. Bueno, dejamos el asturiano. ¿Tú ya tienes tu filosofía, tu propia filosofía? Sí. ¿La tienes? ¿Cuál es? Qué mal huyé, sí. No. ¿Cuál es tu filosofía? No lo sé. Sí, a ver, digo a veces, la filosofía del casi. ¿Qué es eso? A ver, cuenta. La filosofía del casi. Sí. A ver si soy quién, ¿eh? Sí, porque bueno, eso, pero un filósofo tiene que ser fácil contarlo, ¿no? Sí. Bueno, tendría que serlo, ¿eh? A veces no. Y si no, entonces ya que malo. No tal, ¿no? Sí. Entonces, la filosofía del casi es lo contrario de una filosofía absoluta, del tipo de
pongo arriba la mesa este sistema, que es el sistema total y absoluto. Hombre, será casi, ¿no? Por ejemplo, bien. Eso, por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Diciendo, tenemos que cumplir la justicia en toda ocasión y tal. Y dice, oiga, será en casi todas las ocasiones, ¿no? Bueno, la verdad verdadera, científica y moralmente, y esta y esta. Dice, oye, en A un poco menos, en B tampoco y en C tampoco. Va por ahí la cosa, ¿no? Quiero decirte que, de alguna manera, el pensamiento va dirigido sobre todo a interpretar bien las cosas, no a decir cómo son de verdad las cosas, porque las cosas no pueden ser de verdad solo de una verdad. O sea, el típico tema de lo que llamaban antes escepticismo, y es muy típico de la filosofía, que no es solo la mía, que ya la filosofía en general, ¿no?, de un mundo global en la que hay que tener mucho cuidado, porque hay que darles interpretaciones adecuadas a cada circunstancia de las cosas. Oye, ¿no? ¿y los Y ahí lo del casi. ¿Pillaste-lo? Digo, Sí, yo sí, menos los mal. espectadores también. Y los filósofos, ¿no estáis un poco, no sé, fuera del mundo, fuera del lugar, como yo decía al principio? Ya. ¿O no, estáis muy en el mundo? Yo no me siento fuera de ningún ¿No? mundo donde yo, aunque también es verdad que siéntome como muy en casa también, ¿no? O sea que hay una reflexión, una mirada a toda la realidad, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, que quiere hacer que esa realidad avance hacia lo que necesariamente tiene que avanzar si queremos seguir existiendo, que llegue hacia la disminución de la violencia, ¿no? Esto ya sé que lo dice todo el mundo, desde las ONGs hasta el Papa, el Dalai Lama, y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Pero en realidad la filosofía viene a ser en gran parte en ese sentido una racionalización de esto, de la necesidad de disminución de la violencia, ¿no?, en gran parte. Ya. Vamos a hablar del ministro Wert y de su reforma de educación. ¿Cuál es tu opinión a ese respecto? Supongo que lo sigues porque, en fin, afecta muy directamente a tu trabajo, ¿no? Eres educador. Ya, sí, bueno, yo más que educador siéntome educado por los alumnos. Por los alumnos, pero, sí, sí. Pues, oye, el ministro Berger, que tiene una cara que se me representa a un actor que hay francés o tal, que no me acuerdo ahora cuál es, pero que tiene esa cosa, ¿no?, que tiene un cierto aspecto como de, ya digo, de un cierto actor. No, yo esto a nivel de enseñanza media me imagino que, y estoy seguro que es distinto, porque si se introducen determinadas normas se desbarata el campo de la propia educación, ¿no? Pero en la cosa universitaria es un poco distinto, y dame la impresión de que lo único que pasó primero con Bolonia pasaron una serie de cosas que igual no es el lugar para desarrollarles, pero cuando Wert se une a Bolonia, entonces la impresión que tiene uno es que quitaron muchas becas, porque como había que meter la tijera por ahí, pues también metieron la tisoria por ahí, ¿no? Efectivamente, quitaron muchas becas, eso es verdad, y que desapareció mucha optatividad en la enseñanza, cuando se supone que cuando se falló una reforma y para hacer más optatividad, ¿no?, y menos clase magistral, ¿no? Yo luego siempre hice cosas distintas a la clase magistral, porque la asociación esa que fundé en el año 89, el Círculo Hermenéutico, pues funciona muy bien, ¿no?, en ese engranaje con otras cosas dentro de la universidad, pero la verdad es que ahora hay menos optatividad, y eso casi descubro que va a ser una cosa que va a cambiar. Y dentro de poco, pues será de otra manera, ¿no? Volverá un sistema más como el anterior a este, donde había mucha más optatividad, de manera que uno de bioquímica podía apuntarse a una clase nuestra de humanidades, de manera más fácil de lo que ahora esto es imposible, ¿no? Pero lo importante de fondo es que efectivamente, sí, ya sé lo que estás pensando y yo voy a decirte lo mismo, hay que hacer que en un Estado democrático y derecho normal la educación y la sanidad sean objeto de un pacto de Estado. Quiero decirte, lo que no puede ser es que cuando cambie un gobierno dirán, uy, llegamos al gobierno, vamos a quitar la religión otra vez, hombre. Y nosotros dicen, uy, qué bien, vamos a decir a los señores obispos que vamos a volver a meter la religión, y así sucesivamente, ¿no? ¿A ti te ha tentado la política? ¿Te tienta la política? Digo, para militar muy activamente en un partido, no lo sé.
Ya, no, yo a veces pensé en aquello que digo yo de la fantasía pequeño burguesa, tipo puyolista y tal. Si aquí hubiera, digamos, ese ambiente, igual yo de primeres hubiera estado por ahí, ¿no? Pero estoy seguro que no hubiera seguido votando a un partido, por ejemplo, como Convergencia y Unión, sino que diría más bien a lo normal, a lo que estoy, digamos, entre comillas, ¿no? Diría, pues, oye, pues al socialismo democrático, etcétera, ¿no? Pero claro, no el del Soma UGT de ahora, ¿no? Sino uno en el que hubiera un equilibrio más parecido al que el denostado PSC tiene en Cataluña, ¿no? Quiero decirte que la síntesis a la que me refería desde siempre, digamos, en el socialismo tiene que haber también la perspectiva autonomista, federalista, llámalo como quieras, y hasta el punto que sea necesario. De ahí la broma que te decía al principio de falemos de la independencia, ¿no? Porque ya que nadie lo dice, pues vamos a decirlo nosotros. ¿Y como escritor eres un escritor de oficio, de esos que se ponen 8 horas en el ordenador, o eres un escritor de inspiración o...? Lo segundo. Lo segundo, ¿no? Está dicho. O sea, cuando bien, ¿no? Sí. ¿Y para escribir qué necesitas, además de tiempo? Porque se requiere tiempo para escribir, ¿no? Ganes. Para escribir hay que tener ganas, o sea, que veas que aquello que se te ocurrió y una cosa que tiene que salir. Y esto es difícil porque, como la filosofía del casi, puedes decir, yo ya está casi todo dicho, entonces ahí está el punto. De repente aparece la inspiración y dices, di eso, porque entra dentro del casi que está sin decir. Y para eso hace falta que eso que llamamos inspiración, que en realidad es la reflexión acerca de la adecuación de lo que tú quieres hacer, ¿no? Como tenemos muy poco tiempo ¿Sí? y yo sé que quieres leer algo que has escrito, hombre, pues este es el momento, porque tenemos que ir terminando. La inspiración llegó con este... Exacto, por eso, ahí voy. Así, te lo traes en el bolsillo. ¿Acabamos con esto? Acabamos con esto, sí. Ya. Bueno, este es un último soneto de los del el mío libro de poesía, ¿sabes qué titula así? Poesía asturiana completa. Que eso hacía mucha gracia, porque decían, coño, toda la poesía asturiana está metida ahí, ¿no? Y decía, que no, casi. digo la mía, casi. Pero bien, casi en un cierto sentido, no en cantidad, pero sí en el toque de la significancia que puede tener, digamos, una poesía actual en lengua asturiana, como existe ya de fecho. Porque si hay otra, de repente hay 3 generaciones de gente que está trabajando en la literatura asturiana, ¿no? Yo conozco a muchos de ellos, y pues España no se entera de eso. De hecho, solo se enteró de Joan Bello, me da la impresión por ahora, y poco más, y Berta Piñán igual. Bueno, perdona, y si otros nombres no aparecieron ahora en esta cita mía. Bueno, pues vamos adelante, venga. Sí. Bueno, esto, el primer verso y el título, ¿no? Estos son los balagares de agora. ¿Acordáis? Los balagares, ¿no? Sí. Esos artefactos de herba que luego valen para alimentar al ganado, ¿no? Pero digo que estos son los balagares de agora, los que anuncien por huellos de futuro. Bien de bienes axuntaines Andorga, que mucho puede Dios, pero más el cuchu. Esmenai y calcailo folgazanes, que en rulos tienen que rodar esa herba, con forquetas y quies y colesmanes. El tiempo vendrá de lograr la sera. Ferruñoses, ingrientes, ferramientes. Vasoria y ferralla son sin saciu. Y atropar lo que sueñes y camientes del siglo venidero y el sentiu. Y si non te amuela, van dicinos que facemos y ahora de rapacinos. Muy bien. Bueno, pues este programa últimamente la gente viene, canta y ahora ya lee poemas, lee versos. El próximo yo canto también. Venga, muy bien, Isabel, pues muchas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco y nos lo veremos a encontrar en cualquier otro momento. De acuerdo. Entrevista. Que sí, y a ustedes, hasta la próxima semana. Tendremos una nueva cita aquí en un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Muy buenas noches.